preliminares contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Álvaro, buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Luego de una solicitud de la Procuraduría General del Estado para investigar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión, finalmente la Fiscalía de la Nación accedió a ese pedido y ya inició diligencias preliminares respecto a ese caso que tiene que ver con un presunto corte o recorte de sueldos a sus trabajadores, a los trabajadores del señor Soto que laboran en su despacho congresal. Esto luego de una denuncia periodística en donde se señala que estos servidores públicos aportan de forma voluntaria, supuestamente, un dinero de forma mensual para poder mejorar la imagen del señor Soto en las redes sociales a través de publicidad. Esto se va a investigar a fondo, puesto que existen otros casos de otros parlamentarios donde también se ha hablado de la figura del aporte voluntario, pero que finalmente tendría que ver más bien con un recorte de sueldos. Pero eso está en investigación. Y sobre esa línea se va a seguir también el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que está siendo muy cuestionado y que ahora tendrá que responder por un caso más ya en la vía penal. Aunque son diligencias preliminares, esto ya implica que la Fiscalía de la Nación inicie ya una indagación sobre el tema. Normal. Álvaro, y en un caso hipotético, ¿qué pasaría si el señor Soto es retirado de la presidencia del Congreso de la República? ¿Cuál sería el proceder? Si en el caso que el señor Soto sea censurado o renuncie, el puesto de presidente del Congreso quedaría vacante. Por lo tanto, se tendría que realizar una elección nueva solo para elegir a el presidente del Parlamento. Recordemos lo que sucedió con la congresista Lady Camones. Ella tuvo muchos cuestionamientos, terminó fuera de la presidencia y se eligió al señor José Williams. Lo mismo tendría que suceder en este caso, porque la moción de censura, si es que se concreta, está dirigida específicamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Por ahora, lo que se está esperando para presentar formalmente la moción de censura es que termine esta semana de representación para ya presentarla ante la Oficialía Mayor del Congreso, esta moción de censura que requiere un mínimo de 20 firmas y que ya estaría en camino a conseguirlas el congresista Roberto Sánchez. Bien, Álvaro, ¿y cuál ha sido la actitud del congresista Soto? ¿Él está llano a estas investigaciones? ¿Quiere seguir en el cargo? ¿Cuál es tu percepción que estás allí permanentemente? El congresista Alejandro Soto se ha mostrado bastante, digamos, esquivo con la prensa, aunque dio una conferencia el día viernes, no aclaró del todo las diversas denuncias que han aparecido en las últimas semanas sobre él. Y él lo que ha mencionado en una reciente entrevista en Cusco, a un medio local de Cusco, es que al parecer los periodistas pues tienen alguna fijación con él, y él lo que ha dicho que finalmente los periodistas no votan, y eso es verdad, los periodistas no votan, pero lo que se hace desde el lado de la prensa es poner en evidencia algunas situaciones que deben ser aclaradas, y por ahora el señor Soto parece que no tiene mucha voluntad de hacerlo, y cuando lo hace no de forma completa. Falta dilucidar una serie de situaciones, como lo que señaló Panorama hace poco respecto a esta deuda que tiene el señor Soto luego de cobrar dietas que no eran regulares cuando era regidor de un municipio en Cusco, la reparación civil, la ley que utilizó él para prescribir su caso, una ley que apoyó en el Congreso, la contratación de quien fue su cuñada en su despacho congresal, una serie de temas que todavía no ha aclarado de forma contundente el señor Soto. En el Congreso, las bancadas de derecha del denominado Bloque Democrático no están respaldando la moción de censura. Hernando Guerra García el día de hoy dijo de que está bien que se investigue, pero que no hay nada concreto contra él. Igual la congresista Norma Yarro indicó de que cuando haya pruebas contundentes sobre un mal proceder del señor Soto, se procederá a respaldar la censura. Por ahora, ellos están, digamos, del lado del señor Soto. Bien, Álvaro, importante conocer sus posiciones, ¿no?, para entender bien el contexto. Te quiero agradecer por tu reporte desde el Congreso de la República.